Gracias, infinitas gracias a todos los que nos siguen por medio del Facebook y por medio de YouTube. Dios les bendiga ricamente. Llegamos a nuestro estudio número 30 a través del Evangelio según San Marcos. Hemos analizado nuestro estudio anterior el sábado. El domingo compartí un tópico, pero hemos analizado en el capítulo 11 la entrada triunfal de Jesucristo, que clamaban Hosana. Verdaderamente esa palabra es como pidiendo auxilio, pidiendo salvación, pero ya, prontamente. La palabra Hosana es de la manera que se debe de interpretar correctamente aquí en la entrada triunfal de Jesucristo. Buenos días, Elmer, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos, mi hermano. Seguimos adelante y llegamos al estudio número 30. Vamos bastante avanzados. Solamente nos faltan, al concluir con el capítulo de hoy, capítulo 11, nos faltan 5 capítulos más para concluir con el libro. Y sí, les comentaba, la palabra Hosana, si se tradujera verdaderamente al español correctamente, es sálvanos ahora. Sí, como pidiendo salvación, pidiendo socorro, pidiendo ayuda, pero al instante. Ponía como ejemplo que si una persona que no supiera nadar cae en el agua, cae en una alberca, en un río, iba a pedir ayuda desesperadamente, iba a decir auxilio, socórreme, ayúdame, pero quiere la ayuda en ese mismo instante. La palabra Hosana va con ese sentir de sálvanos ahora, ¿verdad? Verdaderamente clamaban eso porque querían ser libres del imperio romano. Decían: bendito al que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Sálvanos, o salvación ahora en las alturas, ¿verdad? Decían Hosana en las alturas. Se ha interpretado mal, a veces en unas alabanzas dicen Hosana al hijo de David, pero lo usan como gloria al hijo de David. Y la mera verdad no va con ese sentido para nada esa palabra de Hosana. Va pidiendo socorro al instante. Pero bueno, vemos que Jesucristo entra a Jerusalén y como ya anochecía, miró todo ahí en el templo, observó todo y salió y se fue para Betania. Desde ese día en adelante, Jesucristo nunca pasa la noche en Jerusalén. Siempre se retira a Betania. Vemos que cuando se van por el camino y mira una higuera y que estaba llena de hojas. La higuera no tenía fruto. Jesucristo tenía hambre y se arrimó para ver si había en ella fruto y la maldijo. Al siguiente día vinieron otra vez a Jerusalén después de la entrada triunfal y entrando en el templo comenzó a volcar las mesas de los que vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando consigo algo. Y les dice que ellos han hecho la casa de oración en una casa de ladrones. Sí, pero al llegar la noche se vuelven de vuelta a Betania, sale de la ciudad, vuelve a Betania. Después, al tercer día de la entrada triunfal, pasan por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Respondiendo Jesús le dijo: tener fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte:
quítate y échate al mar, y no dudares en tu corazón, sino que creyeres que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, pero va con condición. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si ustedes no perdonan porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará vuestras ofensas. Y si no arreglamos nuestra vida con Dios, no esperemos verdaderamente tener respuestas cuando oramos, ¿verdad? Después de eso, cuestionan la autoridad de Cristo y van a comenzar a hacerle pruebas. Van a comenzar a probar a Jesucristo de aquí en adelante, los líderes religiosos, y va a pasar todas las pruebas de aquí en adelante. Y cada vez se van a llenar más de coraje y van a terminar verdaderamente sentenciándolo a muerte, sabiendo ellos que verdaderamente no pueden contrarrestar la doctrina de Jesucristo, sabiendo ellos que verdaderamente el poder de Dios se manifiesta por medio de Él en sanidades y todas las cosas que hace. Llegamos al versículo 27 del capítulo 11 en nuestro estudio. Vamos a concluir hoy con el estudio. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por haber decidido venir, sujeto a la voluntad de Dios, a dar tu vida en rescate por muchos, Señor. Y sí, has dado tu vida en rescate por toda la humanidad. Toda la humanidad se levantará de la tumba. Toda la humanidad en ti ha vencido la muerte. El imperio de la muerte ha sido vencido. No podrá retener a ningún ser humano en el sepulcro para siempre. Gracias a ti. Pero la salvación, tú viniste a dar tu vida, Señor, a darnos perdón, a darnos salvación, a darnos vida eterna. Pero no todos verdaderamente la recibirán. No todos te aceptarán. No todos recibirán ese regalo precioso que Dios nos ha dado de recibir el perdón de pecados, porque no todos verdaderamente reconocen su vida de pecado y se arrepienten delante de ti, Señor. Es una desgracia, es una tragedia, es algo triste a considerar, bendito Dios, de que habiendo un perdón disponible para todo ser humano, no todo ser humano lo va a recibir por la dureza de su corazón, por no poner su fe en ti, por no reconocer su vida de pecado y arrepentirse, Señor. Gracias, bendito Dios. Te damos porque nos has considerado dignos de que llegara el Evangelio a nuestros oídos. Hemos creído en ti, Señor. Gracias, infinitas gracias, por ese regalo de vida eterna, de perdón de pecados, de la resurrección de los muertos y de la salvación eterna que tenemos en ti. Gracias, gracias, infinitas gracias. Amén. Vemos aquí que en el versículo 27 dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando Jesucristo por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Qué cosas?
limpió el templo el día anterior, volteó las mesas, echó fuera de ahí a todos los que vendían, les volteó las mesas y les dijo que quitaran todo eso de ahí, porque la casa de mi padre, casa de oración, dice, será llamada, y ustedes le hicieron cueva de ladrones. Es importante reconocer la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel bajo el señorío de Roma, bajo el imperio de Roma, y los soldados ahí llegaban, los soldados de Roma, y hacían algo, era por la autoridad o en el nombre de César, ¿no? Era por la autoridad del imperio romano. Y cuestionan a Jesucristo, ¿con qué autoridad haces tú esto? Si no estás ni con los romanos, ¿con qué autoridad haces esto? Jesucristo respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, responderme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautizo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Sí. Él también les dice y no les responde. No les dice con qué autoridad hacía estas cosas. Ellos sabían claramente. Recordemos a Nicodemo. A Nicodemo, sí. Creo que no es Nicodemo. Recordemos a... Ay, Dios mío. Sí, Nicodemo estaba correcto, no me sentía seguro de que... Recordemos a Nicodemo en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Era un principal de entre los judíos, era un fariseo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y verdaderamente es absurda la pregunta que le hacen. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad para hacer esto que haces? Cuando Nicodemo era uno de ellos y fue y le dijo, sabemos que has venido de Dios, verdaderamente esta gente se les hacía imposible aceptar verdaderamente que Jesucristo verdaderamente trabajaba bajo la voluntad de Dios y hacía estas obras por el poder de Dios en él. Y era en la autoridad del Padre que él hacía estas cosas. ¿Y por qué no le creyeron a Juan el Bautista? Si Juan el Bautista también vino de acuerdo a la voluntad de Dios. Si ellos verdaderamente hubieran reconocido la autoridad de Juan el Bautista, y creo que en el fondo sí la reconocían,
que Él vino de acuerdo a la voluntad de Dios a predicar el Evangelio, a preparar el camino para Jesucristo, ellos verdaderamente decidieron no creer, teniendo todas las pruebas ahí delante de ellos. Simplemente decidían no creer. Sí, y no le dan respuesta a Él, teniendo temor al pueblo, porque el pueblo sabía que Juan el Bautista era profeta enviado por Dios. Juan mismo dio testimonio de eso. Cuando le preguntaron, ¿verdad?, que por qué bautizaba, Juan el Bautista les dijo que él estaba como estaba escrito: he aquí, envío a mi siervo delante de ti, enderezar sus sendas, ¿verdad? Decirle al pueblo que corrigieran sus caminos. Después de eso, después de que interrogan a Jesucristo y no le dan respuesta por la dureza de su corazón, porque Nicodemo, vemos que Nicodemo sabía, sabemos, dice, no dice sé que has venido, dice sabemos. ¿Quiénes? Ellos, los fariseos, un principal de la sinagoga. Los principales de la sinagoga, sabemos que has venido de Dios, porque si no fuera así, no pudieras hacer las cosas que haces. Y acá lo interrogan, no queriendo aceptar verdaderamente que la autoridad que tenía Jesucristo, quizás también ellos mismos, cuando entró en Jerusalén, diciendo: la multitud hosana al que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Quizás brotó la esperanza de que Jesucristo tomara el trono de David y echara fuera el imperio romano. Es posible. Y ya vemos aquí 3 días después de esa entrada triunfal, y en lugar de echar fuera al imperio romano, viene y echa a los vendedores en el templo, los echa fuera del templo. Y cuestionan verdaderamente su autoridad. Porque si fuera verdaderamente el Mesías, el hijo de David, el heredero al trono de David, hubiera echado fuera al imperio romano. Pero lo miran, ya van 3 días de su entrada triunfal, donde la gente pensaba que Jesucristo iba a establecer su reino milenario en ese tiempo. Y comienzan a hablar como que este no es el hijo de David, este no es el rey de Jerusalén, el rey de Israel. Porque si fuera, ya hubiera peleado contra los romanos, ya los hubiera echado afuera. Y en lugar de echar fuera a los romanos, viene y nos echa fuera a nosotros, porque eran ellos los que vendían en el templo, eran ellos los que tenían ese sistema lucrativo ahí en el templo. Y entran a cuestión. Y Jesucristo en el capítulo 12 les da una parábola. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la rentó a unos labradores
y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volviendo a enviar a otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, le envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Si aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, dejándole se fueron y se retiraron de ahí. La viña del Señor, ¿no? Los sacrificios y las ofrendas que el pueblo de Israel ofrecía eran para Dios, no para ellos. Y lo que hacían ellos ahí en el templo de vender, tener su negocio, ellos les vendían palomas, ellos les vendían corderos que supuestamente calificaban según el juicio de ellos, porque no tenían que ofrecer algún macho cabrío o algún animalito para el sacrificio con defectos. Y cuando llegaba la gente de Israel a ofrecer sus sacrificios a Dios, ellos se quedaban con el animalito que descalificaban. Llegaba alguien con su borreguito y ellos lo inspeccionaban. No, este no pasa, tiene defectos. No se le ve, pero tiene defectos. Quizás eran tan ridículos. No se aceptó. Y de acuerdo a la ley, ahí leían supuestamente la ley, que sin mancha. Quizás se quedaban con ese borreguito y les vendían uno de ellos que supuestamente sí calificaba para sacrificio, y terminaban ellos ganando doble ganancia. Y nunca le daban verdaderamente ganancia a Dios. Para ese tiempo es posible que el sistema religioso, el judaísmo, todo era para mí, los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Los fariseos llegó a ser una secta de que eran los eruditos más conservativos, más puros, por así decirlo, ante los ojos de Dios. Que ellos sí observaban la ley, la vivían, la guardaban. Y por cuanto llegó el hijo y miraron que el negocio se les iba a acabar, decidieron matarlo, lo mismo que estos labradores en la viña.
Lo prueban a Jesucristo, le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Después vuelven a probar a Jesucristo. Acerca del tributo a César. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Miren la declaración. Sabiendo esas cosas, no le creyeron. Es tremendo, la verdad. Y le dicen: ¿es lícito dar tributo a César o no? O sea, ¿está permitido dar los impuestos a César o no? ¿Daremos o no daremos? O sea, lo están cuestionando. Si eso es de Dios, que le tienen que pagar a César los impuestos. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan? Tráiganme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Porque la mera verdad, pues sí, ¿no? Es una verdad absoluta. La moneda que usaban para los impuestos y eso era del Imperio Romano. Y dice: ¿de quién es la moneda que usan? ¿O de quién es el sistema económico que tienen? No, pues de César, del Imperio Romano. Pues denle a Roma, denle al Imperio Romano lo que es de ellos. Y dale a Dios lo que es de Dios. Vamos a reflexionar eso hoy en día para concluir. Aquí concluimos porque comencé un poquito tarde. Dice nuestro Señor: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A donde quiera que nos encontremos, el gobierno tiene un sistema de impuestos. Y podemos caer en esta cuestión también. ¿Es de Dios pagar impuestos? Sí. Pues es el sistema monetario en el que nos encontramos en cualquier país que estemos. El IVA, el impuesto en México. Acá en Estados Unidos los taxes, el impuesto. Yo cuando voy y compro algo en la tienda, pago el impuesto. Pago por el artículo y pago un impuesto por comprar esa cosa también. Sí. Y el sistema monetario que usamos acá en Estados Unidos es del gobierno de Estados Unidos. Y esos impuestos le pertenecen al gobierno de Estados Unidos. Ahora bien, dice Jesús, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el principio Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló
en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nuestra vida emana de Dios. ¿Sí? Nosotros no debemos de darle diezmos u ofrendas a Dios. Si la vida nuestra es de Dios, debemos de darle nuestra vida verdaderamente en una totalidad a Dios. Mi vida no es mía, no sé si la tuya sí es tuya. Yo nunca decidí cuándo nacer, dónde nacer, qué familia o en qué familia nacer. Eso estuvo predestinado por la perfecta voluntad de Dios. La vida que tengo yo no es mía, es el aliento de vida del Dios vivo, el creador del cielo y de la tierra. Aquel soplo de aquel aliento de vida que sopló en Adán no es de nosotros. La vida del ser humano verdaderamente es la manifestación de la vida de un Dios vivo, real y verdadero. Y si nuestra vida es de Dios, hay que darle a Dios lo que es de Dios. No podemos servir a dos señores. No podemos vivir a los deseos de este mundo, a las pasiones y los deseos del mundo, y servirle a Dios a la misma vez. Ya Jesucristo, a través de esta epístola, a través de este evangelio, nos ha dicho que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierde por causa del evangelio y de él, la hallará. Dios quiere que le rindamos nuestra vida en una totalidad a Él. Que vivamos para Él. Y mucho más ahora que no solamente somos el aliento de vida de Dios, pero Dios nos volvió a comprar, por así decirlo, del sistema de este mundo. Toda la humanidad quedó como en una casa de empeño, empeñadas bajo el imperio de la muerte que Satanás estableció en este mundo. El príncipe de este mundo es el que básicamente maneja la economía, y todo lo que influencia los deseos del hombre. Poder, riquezas, dinero, quiero tener esto, quiero tener aquello. Es influenciado por el mundo, por el príncipe de este mundo. Jesucristo dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Debemos de básicamente hacer conciencia y repudiar verdaderamente los deseos de la carne. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Le estamos dando verdaderamente a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo? ¿O estamos dándole al mundo lo que es de Dios, nuestra vida, viviendo en los deseos de la carne? Y yendo en contra de la voluntad de Dios. Vivimos una vida para agradarnos a nosotros mismos, sabiendo, teniendo
el conocimiento en nuestra conciencia de que no agradamos a Dios con nuestras obras. Es tremenda la situación, pero es la verdad. Reflexionemos en nuestra vida y analicemos verdaderamente dónde está nuestro corazón. ¿Verdaderamente amamos a Dios? Vamos a terminar con una alabanza. Espero en Dios que ministre los corazones. Padre bendito, gracias Señor. Yo te pido, bendito Dios, que tu palabra haga, Señor, reflexionar nuestros corazones. ¿Verdaderamente vivimos para los deseos de la carne o vivimos para hacer tu voluntad? ¿La buscamos? Transforma nuestros corazones, vuélvelos a ti, Señor. Te lo pedimos, mi Dios. Te pido, Señor, que alinees nuestra vida, Señor, dentro de el plan perfecto que tú tienes de acuerdo al propósito para el cual nos diste la existencia. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Trabaja nuestros corazones. Vuélvelos a ti, Señor, al 100%. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a amarte, Señor, más que a nuestra propia vida. Porque la mera verdad no te amamos como debemos de amarte. Amamos más, Señor, las cosas materiales de este mundo. Amamos más el dinero. Amamos más las posesiones pasajeras, materiales, que tu palabra. Que tener una relación verdadera, genuina contigo, sin falsedad, sin hipocresía. Ayúdanos, vuelve nuestros corazones a ti, lo necesitamos, Señor. Tu iglesia necesita volver su corazón a ti, Señor. Necesitamos aprender a amarte sobre todas las cosas. Aceptar la verdad de quién eres tú, oh Señor Jesucristo. Transforma y vuelve nuestros corazones a ti, Señor. Ayúdanos a darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, nuestra vida. Buscar, anhelar la perfecta voluntad que Dios tiene para nuestra vida, de acuerdo al propósito para el cual Él nos dio la existencia. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, nos vemos. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos, Elmer. Bendiciones. Sofía, Jorge. Espero que estés mejor de salud, Jorge. Bendiciones. Mercedes. Gonzalo, Yaven. Bendiciones. Cuídense. Y todas las personas que nos siguen frecuentemente, gracias. Gracias porque me motivan a seguir
compartiendo la palabra del Señor. Tienes que hacer una decisión, al igual yo. Tenemos que hacer una decisión de dar a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. Sí. Entrégale tu vida a Cristo, reconoce tu vida de pecado, arrepiéntete, recibe el perdón de tus pecados que Él ya te ha dado. Amén. Amén, bendiciones. Gabriela Saldaña, bendiciones, buenos días. Nos vemos, gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios. Me son de aliento, me son de fortaleza y me motivan a seguir adelante. Amén. Nos vemos, que Dios les bendiga ricamente. Amén.